Bienvenidos un día más a nuestra terraza de Gran Vía. Vamos a retrotraernos a la transición. Carlos Santos, gracias por acompañarnos, buen día. Muy buenas, hombre, gracias a ti. Además, siempre he pensado que sois el mejor grupo de comunicación de mi barrio. Sí, es verdad, porque te pilla, bueno, vienes andando, de hecho. Ha sido cruzar la calle. Oye, ¿la Gran Vía jugó un papel en la transición o no? Ya sé que esto es como un atraco directo, pero ya que estamos aquí. Todas las calles jugaron un papel en la transición, por lo menos en las historias de la transición que yo cuento en este libro, que son historias contadas justo desde la calle. Yo tengo la nada extravagante teoría, sino simplemente la elemental memoria de que en aquel proceso de tránsito de la dictadura a la democracia el protagonismo de la gente en la calle fue esencial y desde luego no solo tan importante, yo creo que más importante que el que algunos pudieran tener en los despachos. Carlos Santos es uno de esos almerienses nacido en Zamora, que se educó en Barcelona, que vive en Madrid y que al final vivió la transición en primera persona, y al que cuando la esfera de los libros no vivo en Madrid, vivo aquí enfrente, bueno, vivo a 200 metros de aquí, vivo en el corazón de Madrid. En el pleno corazón de Madrid. Cuando esfera de los libros le dice, haz un libro de la transición, y me lo dice, yo le digo, pues anda, que vaya cosa más original. Has conseguido algo original, y es que 333 historias de la transición se conviertan en historias que muchas de ellas, ya les digo yo, la inmensa mayoría no se habían contado, o al menos no se habían contado así. ¿Qué es lo más importante? ¿Contarlas o vivirlas? Porque aquí hay de todo, ¿eh? Yo, fíjate, yo no tengo ningún elemento de nostalgia, cero. O sea, a mí me interesa el presente y me interesa el futuro. Y esto lo escribí por un encargo editorial, si no jamás hubiera escrito un libro sobre la transición. Pero claro, este encargo me ha permitido recordar que estábamos allí, que fue interesante vivirlo, que fue un proceso histórico que es un auténtico privilegio haberlo vivido, que en este conjunto de emociones, de pueblos y de problemas que solemos llamar España, ha habido algunos momentos interesantísimos, y uno de esos momentos fueron esos años 70. Entonces yo era un crío, pero tomaba notas. Entonces fue interesante vivirlo. Sí, la libreta colorada existe desde el año 78. Vale, o sea que estaba ahí. Con ese nombre desde el 95, que la bautizó Carlos Herrera, cuando empecé a trabajar en la radio. Pero que fue interesante vivirlo, y ahora es muy interesante recordarlo, y además recordarlo desde esa dimensión que es la menos estudiada de todo el proceso. Acabas de citar a la gente, vamos a ir ahora a la gente, ¿no?, como protagonista de la transición, pero ¿qué papel jugó la pana, el consenso, el ruido de sables, las tetas al aire, la calle? Ahí hay un batiburrillo de planos diferentes de la realidad, porque no es lo mismo. Como un collage, ¿no? Claro. Como una serie de fotos de instantáneas que están colocadas en el libro, además de una manera muy gráfica y muy Pues donde pongo al mismo nivel que el pacto constitucional a episodios que pasaron efectivamente aquí en la Gran Vía, aquel día en que aquel joven que había conocido, esa estudiante que había conocido y además activista de los comandos autónomos, que eran una tropa muy de lo que hoy llamarían antisistema, pero iba a decir yo revolucionaria, claro, pero efectivamente antisistema. Sí, era revolucionarios. Pues había conocido la noche antes en el avión a una enfermera con la que luego sería pareja durante muchísimos años, y lo primero que hicieron juntos al salir de la cama, porque ya empezaba la gente a meterse en la cama con muchísima alegría, fue venir aquí a la Gran Vía porque había una manifestación, porque el día antes en otra manifestación un comando de la muerte había matado a una persona. Correcto. Y vinieron aquí a manifestarse, y en esa manifestación la policía mató a otra persona. Y unas horas después 5 pistoleros entraron en un despacho de la calle Atocha y acribillaron a otras 5 personas. Eso es lo que se vivió en una secuela de 3 días seguidos en el mes de enero de 1977. O sea que la transición ha sido algo más que un proceso político, ha sido cultural, ha sido social, ha sido ambiental, ha sido hasta sexual, y ha sido desde luego un proceso sentimental y afectivo. Yo me muevo mucho en el plano sentimental, porque es en el plano en el que nos movemos normalmente las personas. Y en el sexual, porque entonces ¿qué pesa más, la cama o el altar? Pesaron mucho los altares en los años 60 sobre todo, porque cuando te pones a intentar entender lo que pasó en los años 70 tienes que mirar hacia atrás. ¿No solo los curas rojos o también? Los curas rojos, por supuesto, y el espíritu evangélico, y el cardenal Tarancón, personaje interesantísimo, en el mismo plano en el que eran interesantísimos los mineros de las minas de Asturias, que en el año 63 estaban yendo a la huelga, e interesantísimos los sindicalistas de todo el cinturón rojo de Madrid, con un Marcelino Camacho como símbolo de aquella época, que estaban
reventando al régimen desde dentro, porque fue una decisión del Partido Comunista que actuaran en la propia estructura del sindicato fascista, ¿no? Que era una especie de remedio de sindicatos que tenía la dictadura. Entonces los activistas de comisiones obreras en los años 60 empezaron a hacer la guerra desde dentro, y eso fue demoledor para el franquismo, porque el franquismo empieza a morirse muchísimo antes de que se muera Franco. Y los hombres de negro vienen mucho antes de lo que creemos todos, ¿no? Eso es curioso. El otro día hizo la editorial, hizo una especie de juego, un concursillo en internet, en las redes sociales, ¿en qué año vinieron a España los hombres de negro? Y todo el mundo decía, en 2012. No, eso no fue la primera vez. No. Digo que la primera vez fue en 1959, porque es que estaba... Bueno, los ministros más espabilados del... Había dos tipos de ministros, los que entendían el país como simplemente un botín de guerra que se estaban repartiendo y gestionando, y los que tenían una cierta preocupación por el futuro y poco más, algo más que por su propio futuro personal. Entonces se daban cuenta, nos llamamos tecnócratas, se daban cuenta de que España no tenía ni para pagar 100 litros de petróleo, o sea que estaba absolutamente arruinada 20 años después del golpe de Estado y de la guerra civil. Y pidieron ayuda a los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, que entonces se llamaba de otra manera, las instituciones europeas, lo que había ya entonces, y vinieron esos tíos con sus corbatas, sus chaquetas oscuras, se bajaron en el aeropuerto de Barajas un día de junio de 1959, el 21, y aquí estaban esperando, les dijeron lo que tenían que hacer y lo hicieron. Eso en los libros de historia convencionales suele aparecer como el plan de estabilización. Lo que pasa es que este no es un libro de historia convencional. Dirán ustedes, están hablando de la transición, de la dictadura, y todavía no ha nombrado usted ni a Adolfo Suárez, ni a Carrillo, no hemos hablado de ellos. Pues estamos hablando de la calle, estamos hablando de la gente, pero están todos. Has estado muy bien ahí, Constantino, justo al citar a Adolfo Suárez y a Carrillo, porque una de las cosas que pasaron en esos años... Esa sí que fue una pinza decisiva. Exacto. Para mí son quienes mejor simbolizan aquel gigantesco pacto imposible que llamamos transición. Carrillo, secretario general del Partido Comunista, había echado toda su vida en el exilio, había hecho la guerra jovencísimo, era la bicha, ¿no? para el régimen de Franco, venía del exilio y llevaba desde los años 50 reclamando la reconciliación nacional. Y Carrillo va a dar con Adolfo Suárez, un tío que viene de la Falange, que tenía muy buenas relaciones con el Opus Dei, o sea que estaba con todas las familias del régimen, que se llevaba bien con el príncipe de España, luego ya rey, y que le tocaba gestionar aquel periodo. Ya como las antípodas, Jekyll y Hyde. Sí, pero y se juntan, pero nunca escriben nada, ¿no? Se miran a los ojos y hay una suerte, no hay ningún pacto de caballeros, digamos. Exacto, se juntan por primera vez el Partido Comunista era todavía clandestino, en febrero de 1977, semanas después de los crímenes de Atocha, y se juntan en un chalet de Aravaca, que era de un empresario, del presidente de Europa Press, Mario Armero. Y se ven allí y se toman la medida. Tienen una conversación de 5 horas y media, no pactan nada, pero deciden pactar. Y lo decide cada uno de los dos al ver al otro, y deciden fiarse del otro. Y ahí está el embrión de los pactos de la Moncloa, que a su vez son el embrión del pacto constitucional. Representan Carrillo y Suárez como nadie aquel periodo. Ojo, los dos luego desaparecen de la política, ¿eh? Los ciudadanos los quitan de la política, y los ciudadanos quitan también de la política al partido que es mayoritario en este periodo, la UCD. O sea, en 1982 la UCD es borrada de la faz de la tierra por los ciudadanos en las urnas. O sea, que las urnas siguen decidiendo y mandando. Las urnas empiezan a decidir. Por tanto... Lo digo hoy. Pues claro. Es decir, se puede asistir, porque la pregunta es obligada, ¿se puede asistir o estamos asistiendo a una nueva transición? Yo creo que una democracia, a diferencia de una dictadura, está en permanente transición. La democracia es un permanente tránsito. Y no hay que asustarse. Otra cosa es que haya los líderes adecuados, las propuestas políticas adecuadas y la gente dispuesta a hacer las cosas. En aquel momento había los líderes y había la gente, y se produjo lo que se produjo. Pero ahí la democracia luego está constituida. Ya digo que al día siguiente los ciudadanos echaron del poder a quienes estaban en el poder, pero vamos, no es que lo echaran, que pasaron de 165 diputados a 12. Esa prerrogativa la tienen los ciudadanos, que la ejerzan o no es cosa de ellos, o que decidan ir a tirar la cruz de los caídos o no, como se hizo en muchísimos otros países del mundo con los símbolos de las dictaduras. Aquí eso nadie decidió hacerlo. No se hizo porque nadie decidió hacerlo. O sea, que conviene recordarlo. No es porque en los despachos estuviera gente pactando, es que no hubo, la gente decidió hacer otra cosa y la gente estaba por el cambio tranquilo. Pero luego, una vez hecha la democracia, hemos tenido 37 años y los próximos 37 para hacer lo que la mayoría crea conveniente.
Tengo una crítica para usted. Podría tener una pregunta, pero tengo 1000, pero se nos acaba el tiempo. Y le doy 30 segundos, pero ¿esto es una novela de verdad? Porque calificarla de novela siendo todo hechos verídicos... No es una novela, no es una novela para nada. Lo había leído en algún sitio. Sí, pero la bueno, novela de Carlos Santos. En la segunda acepción de la palabra novela todavía. Es lo que llaman ahora, que es un neologismo horrible, es cosa de estas que dicen los concejales, es el relato. Es el relato de aquel periodo. ¿Qué hace falta hacer el relato? Bueno, pues ahí está el relato. Creo que ha salido bastante entretenido, Constantino. Seguro que sí. Tú se lo tienes que regalar a tu niño para que se entere. No, voy a hacer otra cosa. 333 historias de la transición. Dígame, ¿qué historia piensa usted que Carlos Santos debía haber puesto en este libro y no ha puesto? Mándenos un correo a Madrid Diario, aquí aparece directamente, y este libro, dedicado por Carlos Santos, si él quiere, sí, será suyo, de usted, si lo desea. Carlos. Muchas gracias, Constantino. Y me temo que tendrás que escribir el nuevo de la segunda, o no sé si ya tercera, transición, porque tengo la sensación que estamos en ella. Eso lo llamemos como lo llamemos, lo que yo quiero es vivirla, y eso se llame como se llame, empezó el día en que los dirigentes políticos de los partidos convencionales empezaron a mostrar falta de sensibilidad respecto al sufrimiento real de los ciudadanos con motivo de la crisis. Esta vez no hemos tenido tanta suerte como entonces con los líderes. Seguimos aquí, en la terraza de Gran Vía.